Bueno, qué lindo material, un buen recuerdo, un recuento de lo que fue justamente esa participación y esa presentación de la carne porcina en Taiwán. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Sí, realmente cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando también de Paraguay en cuanto a lo que es nuestra economía, de encontrar mercados, después fortalecimientos que se dan, que uno por ahí no lo visualiza directamente, pero que el resultado se logra y se ve. Y bueno, vamos a estar hablando de eso y que me parece realmente interesante, sobre todo cuando hablamos y la posibilidad de continuidad del trabajo. Así mismo, bueno, hoy tenemos varios temas. Ahí ya teníamos un avance, en instantes ya presentamos a nuestro invitado. Estaremos hablando de fiestas patrias. Paraguay celebra 212 años de independencia nacional y también estaremos hablando del 7º Congreso Latinoamericano de MIPYMES. En Paraguay las MIPYMES son fuentes de ingreso de familias. Cómo se maneja eso, que es un tema sumamente interesante. Y muchos de esos MIPYMES son los que justamente vemos que después juntos forman alianzas y hacen grandes exportaciones, como esta que se hizo noticia esta semana, la gran exportación, y Paraguay se perfila como uno de los grandes exportadores de cerdo exitosamente al mercado taiwanés. Y hablamos de Taiwán porque hoy es una fecha importantísima para Taiwán y Paraguay. Hoy, sí, sobre todo para quien lo representa, que es una coincidencia, por eso justamente lo invitamos, ¿no? Así por mismo. sus 3 años en nuestro país. Estamos hablando de 3 años de emisión del embajador José Han, embajador de Taiwán en Paraguay. Gracias por estar aquí en este día tan importante, embajador. Gracias, Gloria, y gracias, César, por volverme a invitarme a este estudio, y también un saludo a la audiencia. Sí, me siento muy contento. Ya cumplo los 3 años. 3 años que... Paraguay. Y 3 años intensos, porque llegó en plena pandemia, embajador. Casi Sí. con la pandemia. Sí, yo llegué, cuando llegué, aterricé en el aeropuerto, no había nadie. Solamente está el oficial de migración, oficial de aduana nada más. No había ningún pasajero, porque yo llevé un chato. Ah, Un charter. Sí. Sí, Bueno. el mundo era otro, embajador, y es bueno recordar eso, ¿verdad? Sí, son 3 años difíciles. Yo creo que Paraguay se ha probado al mundo que es un país con mucha resiliencia, porque durante este periodo, claro que fue afectado, tuvo impacto fuerte como cualquier otro país, pero los números hablan que es un país económicamente muy resiliente. Y sobre todo ustedes también supongo que hacen ese tipo de análisis, porque a veces es importante saber ese tipo de comportamiento, lo que significa también no solamente para la región, sino para el mundo, ese comportamiento y decisiones que fueron duras, obviamente, como lo hicieron todos los otros países, pero que hoy nos deja también en una situación económicamente e inclusive psicológicamente como que bien, ¿no? Sí. Fortalecidos inclusive. ¿Ustedes cómo observaron ese proceso? Bueno, claro que hubo una inflación, pero la inflación principalmente es debido a la guerra de Ucrania, ¿no? Pero de todas maneras, vemos el año 2020, 2021, Paraguay sigue teniendo, no ha sido tan afectado en su crecimiento económico como el resto de los países. Y también hubo continuas inversiones extranjeras. Yo creo que Paraguay fue uno de los pocos países en Latinoamérica que la inversión extranjera sigue siendo positivo durante la pandemia. Y eso supongo que para ustedes que vienen y sobre todo representan un país, sí es importante, ¿no? Ese Sí. tipo de análisis. Exacto. Claro que durante la pandemia todos los países tienen impacto negativo, los números no son tan bonitos, pero eso tiene que verlo relativamente, porque Paraguay en ese entorno sí fue uno de los mejores. Embajador, hablamos de tantas cosas y hay mucho para hablar con usted y estoy seguro que si hacemos una evaluación entre la última entrevista que nos dio, que fue hace más de un año, y ahora, encontramos que el cerdo aceleró rápidamente y se perfila a ser uno de los mejores mercados para Paraguay. Hablamos de Taiwán en materia de carne de cerdo. Sí, cerdo, a mi parecer es un sector importante que el gobierno, tanto los industriales, lo ven como muy potencial para el futuro. Hace 4 años ellos ya vienen buscando la forma de poder tener acceso al mercado de Taiwán. Somos una cultura más de consumo de cerdo, carne de cerdo como principal proteína. Nosotros tenemos una producción grande de carne de cerdo.
razón por la cual es un sector muy sensible. Entonces, para la apertura toma mucho tiempo, ¿no? Pero durante la pandemia el impacto fue muy fuerte para el sector porcino de Paraguay. Entonces, ahí se aceleró más ese anhelo que quiere acercarse al mercado de Taiwán. Entonces, el año pasado, cuando ya las condiciones se permitían, la primera delegación de auditoría que Taiwán manda afuera fue a Paraguay. Y ahí terminamos el último proceso y en noviembre del año pasado se abrió el mercado de Taiwán a Paraguay. Y nos sorprendió mucho que a partir de enero empezó el primer contenedor y hubo un crecimiento muy fuerte. Las cifras que yo manejo, en marzo y abril, Taiwán ya es el primer mercado para la carne de cerdo. Pero fue rapidísimo, o sea, Sí. estamos hablando de una cuestión muy rápida. Sí, en 4 meses esperamos. Ya hasta el mes de abril, ya Paraguay está exportando 550 toneladas, por un monto más o menos de $2 millones. Y que es una suma demasiado importante, si hablamos de $2 millones y siendo un inicio, ¿no? Exacto, y para un sector todavía está en desarrollo. No se puede comparar con la carne bovina, pero Paraguay, yo siempre digo, si Paraguay decide hacer algo, lo hace en lo grande. Entonces seguramente va a crecer. Y esperamos que este año estimamos, puede llegar hasta 3.000 toneladas, 12 millones. Ahí estamos hablando de 12 millones justamente. Y esto, por ejemplo, según la característica, ¿no? La carne porcina, porque siempre cuando hablamos de la carne de res decimos es una carne muy sabrosa, que es blanda, tiene esas características. Y para ustedes, aparte de estos requisitos que se tiene que dar en cuanto a calidad, el tema del sabor, ¿cómo lo consideran? Paraguay, según que yo conversé con los importadores, la carne de cerdo de Paraguay, por la técnica de crianza y frigorífico de faena, está muy buen visto el sabor y el flavor de la carne de Paraguay, cerdo en Taiwán. Porque aquí, que yo sepa que casta el animal bastante chico, entonces la hormona no entra a la carne, entonces tiene un sabor Es mucho más natural. Sí. Mientras otros países no hacen esa práctica. Yo creo que es una práctica o una técnica que viene de los migrantes alemanes. Entonces, por eso hay una buena aceptación. La carne de cerdo de Paraguay en Taiwán. La carne de res también sigue ocupando un importante mercado en Taiwán, embajador. Sí, la carne de res es el producto estrella que tenemos ahora, porque a partir de 2020, cuando eliminamos lo que es el sistema de cuota, o sea, Paraguay puede vender la cantidad que quiera al mercado de Taiwán. Como le había dicho, que somos una cultura de consumo de carne de cerdo, por eso tenemos una producción grande. En cuanto a carne bovina, se está incrementando el consumo, pero casi no tenemos ganadería. Toda la carne bovina viene de afuera. Entonces, desde 2020 hasta ahora, el crecimiento ha cuatriplicado. El año pasado llegando junto con carne y menudencia a más de 40.000 toneladas. Eso representa más de 200 millones en cuanto al valor. Anual. Y son realmente números por demás importantes, ¿no? Sí. Y sobre todo que cuando usted habla de que no hay cupos, es finalmente, o sea, que es lo que corresponde. Cuando uno vende algo, busca también agradar a ese mercado, ¿no? Sí, sí. Depende más que nada por eso, para ir aumentando Embajador, también la esto también exportación. tiene que ver con el cierre de otros mercados. O sea, que Taiwán aprovechó este mercado, Paraguay aprovechó esto o sencillamente se dio por el aumento de la demanda en Taiwán. Hay muchos componentes, factores que hizo el aumento. Claro que hay cierre de otros mercados igual, pero la calidad y también la carne de bovina de Paraguay yo creo que es el único país que entra en Taiwán sin arancel. O sea, todos los países tienen que pagar por arancel. Entonces eso le hace más competitivo, a pesar de que hay una distancia, porque el costo de transporte es mucho más alto. Pero de todas maneras, tanto el precio como la calidad de la carne bovina de Paraguay es muy competitivo. Yo sé que hay un restaurante mundialmente conocido en Taiwán de una estrella Michelin. Ellos usan carne
de Paraguay. Sí, carne bovina de Paraguay. O sea, esa es su característica. O sea, Por eso hablaba de cómo también, más allá que se tenga la apertura de un mercado que es importante también de nuestros productores que compiten. Sí. Calidad, precio, o sea, de llegar, realmente supongo que esos son también los bilaterales, porque esa apertura ustedes también hacen que puedan llegar a esos lugares. Yo no sé si me corresponde, pero de todas maneras lo voy a decir acá. La Cámara de Carne, este año, en junio, en la feria de Taipei Food, ellos van a instalar un puesto muy grande, solamente para el mercadeo de la carne, y ese puesto lo va a hacer en el pabellón de Estados Unidos, al lado, para competir con ellos. Que por lo general, Sí. yo recuerdo, yo estuve en la feria en Taiwan Foods y el pabellón de Estados Unidos era inmenso, era Gigante. enorme. Pero si nos ponemos a calcular en estos 5 años, porque estoy en el 2018 ahora, fíjate lo que aumentó, porque en esa época teníamos una cuota que creo que era 10.000 toneladas, Sí. Había un montón de límites. Ujú. Igual tuve la oportunidad de ir a una tienda boutique de carne y todo, la estrella ya era la carne paraguaya. O sea, hoy aumentó muchísimo entonces esta exportación. Sí, no, vamos a seguir trabajando junto con las diferentes entidades de gobierno del sector de Paraguay y también la Embajada de Paraguay en Taiwán, que es muy activo en lo que es promoción comercial. El señor embajador Carlos Freitas es quizás más activo que yo porque él va a todas las ¿cómo se llama? Programas de televisión en Taipei. Ah, sí. Entonces ya es una estrella. Ya. Sí, para promover. Embajador, Paraguay, esta relación bilateral no es solamente negocio. Obviamente nos gusta hablar de cifras y ver más todavía que es tan progresivo. Tenemos muchos becados y estos becados, por un lado, también cuando regresan, algunos ya no vuelven, algunos se quedan por allá, otros van a otros países. Pero además del estudio también aprenden algo muy importante que es la cultura taiwanesa. Eso también es un valor agregado después para aprender a hacer negocios con Taiwán y por qué no con otros países orientales. Sí, el programa de beca que ofrecemos para estudiantes paraguayos es un programa muy importante que atrae mucha atención todos los años. Muchos jóvenes han viajado a Taiwán para conseguir sus estudios, muchos regresaron, algunos quedaron, desarrollar más el estudio o fueron a otros países. Pero de todas maneras es un talento y es un activo en conjunto total de Paraguay, sin importar estando en Paraguay o estando afuera. Y entonces últimamente las empresas taiwanesas están contratando a exbecarios, a los egresados de becas, o sea, de universidades que tienen becas de estudiantes paraguayos. Y entonces, que yo sepa, ellos contratan a paraguayos porque tienen interés en mercados de Paraguay. Entonces, eso es un signo, una señal que esperamos que pronto puede ya aterrizar inversiones interesantes. Pero igual contratando a paraguayos por su interés también en otros mercados de Latinoamérica, claro. O sea, por su manejo de español. Tengo que destacar acá que los paraguayos, no sé por qué razón, quizás por el guaraní, son los latinos que mejor aprenden el chino mandarín. Entonces eso hace que son más competitivos. De todas maneras, jóvenes son nuestra próxima generación y cultivar o estrechar las relaciones entre jóvenes es la mejor forma, el puente de que haya más acercamiento entre dos países o dos culturas. Qué importante ese intercambio bilateral cultural también, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso es también el embajador, mi colega Carlos Freitas, que siempre está dando mucho énfasis en esta parte. Tratar de promover más intercambios culturales a través de diferentes plataformas. Uno de ellos es el programa de becas. Bueno, obviamente, Gloria, antes que se me olvide, por un lado tenemos la posibilidad de los chicos de ir a hacer la carrera universitaria o posgrados a Taiwán, pero también tenemos a Taiwán acá. Para el que no quiere ir tantos años, está también la Universidad Politécnica para los que les gustan esas carreras. Sí, es una universidad que le estamos dando mucho esfuerzo para que esa universidad se instale. Ya lleva 4 años, entonces ya el primer egresado próximamente va a salir, yo creo que en este año va a haber su graduación.
es una universidad que traemos profesores desde Taiwán. La malla curricular es igual a la Universidad de Taiwán, que es una universidad que está a 257 en ranking mundial. Y entonces lo importante que son los egresados, como las clases se da en inglés. O sea, vamos a tener futuros ingenieros paraguayos bilingües o trilingües, que habla español, habla inglés bien profesionalmente y habla chino. Bien profesionalmente también, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. No, y sobre todo estaba diciendo que dejar también lo que es capacidad instalada. Nosotros tenemos una generación de jóvenes que también dependemos de eso como país para el tema del crecimiento, que uno a veces no lo suma tanto o no se da cuenta, pero que finalmente, al final de todo esto, la influencia es por demás positiva, ¿no? Sí, yo creo que invertir a los jóvenes, a la juventud, es la mejor inversión que puede hacer un Estado, porque ahí no hay pérdida. Sí, porque los jóvenes, el talento es para el país, para el Estado, para su desarrollo, sin importar dónde esté. Bueno, realmente es halagador escuchar eso, ¿verdad? Que dentro de esas búsquedas se le buscan los paraguayos, es porque también hay un fluido intercambio y me consta porque vi y hablé con muchos, porque tengo muchos ex alumnos también que fueron y que después como que me contaban cómo iban avanzando, ¿verdad? O sea, también es importante el tema de que siguen la carrera, de que estudian, terminan, ¿verdad? Porque honrando de esa forma estas becas que se les dan. Voy a citar algo que dijo un profesor de la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, que vino desde Taiwán acá a dar clase. Yo le pregunté una vez, cómo están los niveles de estudiantes paraguayos. Él me dijo así claramente que en general, promedio, los taiwaneses son mejores porque somos más disciplinados, pero los mejores paraguayos son mejores que los mejores de Taiwán. Clarísimo. Grabalo. Hablando de otras cosas que también fuimos heredando, descubrimos que acá en Paraguay también se producen orquídeas, embajador. Bueno, sí, ese es otro proyecto que venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para promover la siembra y la extensión de orquídea, que es una flor que aquí tiene mucho mercado. Sí. Y ya llevamos varios años y estamos viendo también la participación de inversionistas locales y esperamos poder, desarrollar una industria aquí en Paraguay. Primero, abastecer el mercado interno con miras al futuro a exportar, por ejemplo, a Argentina, hasta puede ser a Chile igual. Inclusive. Y se nota que se consume mucho, está bien, no digo que toda la producción sea solamente de origen taiwanés, pero cada vez vemos que hay más orquídeas en todas partes. Sí. Eso quiere decir que se va expandiendo la cultura del uso de orquídeas. Sí, aquí a la gente le gusta orquídea y aquí hay un mercado interno también bastante significativo. Antes venía solamente de Brasil. ¿Saben que la orquídea, que no me acuerdo el nombre científico, le llamamos orquídea mariposa, sí, que ustedes ven, para Taiwán es como tulipán para Holanda. Sí. O sea, desde Brasil viene, también son plantines que ellos importaron desde Taiwán. Y entonces, ¿por qué no instalamos directamente la industria acá? Eso fue la idea al inicio y ahora ya tenemos bastante apoyo de diferentes, del sector privado para la inversión en invernaderos y producir orquídeas. ¿Esto se produce tanto en San Lorenzo como en Caacupé o hay otros lugares ya? Aquí en la ciudad, cerca del aeropuerto Luque, ya hay una empresa que también está invirtiendo. Y estamos viendo también, hay mucho interés en Ciudad del Este y también en Encarnación. Va ampliando. Sí. Y a propósito de mercados también, un producto que nos encanta, que también es muy común en Taiwán, que del aire pasamos al agua, ¿verdad? Que son las crías de tilapias en primer lugar, después hablamos de pacú y otros peces, ¿verdad? Que son, podemos decir, una herencia taiwanesa. Sí, porque tenemos la acuicultura en Taiwán bastante desarrollada. Entonces, Paraguay es un país sin litoral, pero hay un consumo de peces, pescados, de ríos, ¿no?
Y entonces iniciamos entrando con tilapia, que es un pescado bastante económico, que también ofrece buena proteína, y fue un éxito. Y después entramos a las variedades autóctonas de Paraguay. Empezamos con pacú, después ahora estamos en surubí, y próximamente tenemos otros rubros también a desarrollar. Pacú y el surubí son pescados muy apetecidos acá, pero queremos extender la producción con la crianza de alevines, tanto para pequeños productores, que puede ser un apoyo a la economía familiar, como a pequeñas empresas, para que sea una industria. Y entonces hemos tenido buen resultado. Aquí tengo cifras, que lo que es alevines de pacú, después de entrar nosotros y poder reproducir alevines para extender, cada alevín, del precio de alevín de pacú se bajó de 3.000 guaraní a 500 guaraní. O sea, eso es muy importante para productores, especialmente para pequeños productores. Y en cuanto a surubí, se bajó de 15.000 guaraní a 3.000. Realmente. Sí, entonces eso es un apoyo muy grande, muy importante para pequeños productores, también para extender esta industria de crianza. Imagínate, Gloria, si el alevín ya cuesta 15.000, ¿cuánto va a costar uno, verdad? O sea, eso es lo que hace, porque es un pescado realmente que nos gusta muchísimo, Sí. pero que hay poco, ¿verdad? O sea, y también tenemos los periodos de veda. veda. Sí. Entonces, cuando hay destanques, no se tiene esos problemas. No o sea, que hay, hacia ahí apuntamos. Y encima cuidas también del medio ambiente, o sea, es un plus adicional que se tiene con este tema. Y el próximo proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, hay otras variedades autóctonas de Paraguay, pero también vamos a introducir lo que es camarones de agua dulce. Muy bien. Eso también me anoto para Nos eso. anotamos ahí. Estamos hablando de las relaciones bilaterales, estamos hablando de lo que es el comercio, el producto. Escucharon ustedes de la cantidad de producción, ¿verdad? Estamos hablando de 550 toneladas que en tan pocos meses se exportó de carne de cerdo de Paraguay a Taiwán, y que el potencial es estamos hablando de 12.000 toneladas, o sea que es mucho más lo que se apunta de manera... 2.000 toneladas, perdón. Estamos hablando de un ingreso que dejó de $2 millones que puede pasar a 12 millones de dólares. Y cuando hablamos de carne de res, mucho más lo que ya fue dejando al país en divisas. Estamos hablando con el embajador de Taiwán, José Han. En instantes hablamos de relaciones políticas, relaciones bilaterales. ¿Cómo marcha eso? Ya en instantes, volvemos aquí en Tribuna.